Saludos hermanos y hermanas y bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio del Evangelio del día, del Evangelio de hoy. Una reflexión y una meditación que traemos a ti, camino al discipulado y camino a la salvación prometida por nuestro Señor Jesucristo. Ya hoy es sábado de la tercera semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Ya mañana comenzamos la cuarta semana con el Domingo del Buen Pastor. Y por lo tanto hoy, hermanos y hermanas, fíjate, el mensaje que yo he recogido en términos de reflexión y meditación para hoy es que se nos está llamando, hermanos y hermanas, en la vida cristiana, por parte de la primera lectura de hoy, la segunda lectura de hoy, a crecer animados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da vida. Escucha eso otra vez y de eso es que vamos a estar hablando. Un llamado por parte de la palabra de Dios hoy a crecer animados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da vida. Y el primer principio que tenemos dentro de esa reflexión nace de la lectura que tenemos de Hechos de los Apóstoles, donde vemos una iglesia que va creciendo animada por el Espíritu Santo. La segunda parte de esa reflexión nos va a venir del Evangelio de hoy, que nos dice que el Espíritu Santo es el que da la vida. Continuamos en Hechos de los Apóstoles, hermanos y hermanas, en el capítulo 9, versículo 31 al 42. Y tenemos ahí brevemente una iglesia que está en pleno crecimiento, hermanos y hermanas, construyéndose, edificándose dentro del apostolado de los grandes hombres que han aceptado los retos de la fe. Y tenemos a una iglesia, hermanos y hermanas, que nos dicen en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, que ya estaba experimentando la paz. Aunque fuera una paz por el momento, ¿verdad? Por lo menos estaba experimentando paz fuera un poco de Jerusalén. Tenemos que había paz en Galilea, tenemos que había paz en Samaria y había paz también en Judea, que es una bendición por parte de Dios que hubiese paz. Esa paz va a provocar y provoca, de acuerdo al Evangelio del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, que la iglesia se vaya construyendo precisamente porque va creciendo animada por el Espíritu Santo. Y añade la palabra que vivía bajo el temor del Señor. Ese temor del Señor, hermanos y hermanas, tiene que ser fuente de bendición para nosotros. No interpretes ese temor como que es miedo, sino que es reverencia, es respeto a Dios. Tenemos que tener temor de Dios. En el sentido de interpretar temor de Dios, no es con miedo, porque Dios no es un ogro, Dios no viene a castigarnos, Dios no es malo. Dios es un Dios justo y practica el derecho y es lento a la ira y rico en misericordia. Esa es nuestra fe. El temor de Dios es una oportunidad de nosotros, hermanos y hermanas, tener una reverencia especial, una adoración especial de nuestro Dios y saber que Dios no es cualquier cosa, sino que es un ser principal en nuestras vidas que tiene para nosotros un significado especial y no se puede utilizar el nombre de Dios en vano. Fíjese si es así, que los mismos israelitas trataban de no pronunciar ese nombre de Dios, el yo soy, que es el nombre con el que se identifica Dios a Moisés para que le diga al pueblo el nombre, porque Moisés le pide a Dios, identifícate, porque hay tantos dioses allá abajo que tenemos que dar un nombre. Y entonces Dios le dice, vete al pueblo, baja y dile que yo soy el que soy, o sea, el único Dios. Y ese nombre no se debe de pronunciar y el judío no pronunciaba ese nombre. Por eso encontramos nombres como Yahvé para no pronunciar el nombre de Dios. Encontramos nombres como Elohim para no pronunciar el nombre de Dios. Encontramos nombres como el Shaddai para no mencionar el nombre de Dios. Entonces, a la persona de Dios, hermanos y hermanas, al ser divino que nosotros proclamamos como nuestro Dios Padre, hay que tenerle temor con una reverencia especial y ese nombre no se puede usar en vano, todo lo contrario, hay que santificarlo. La iglesia crece animados, hermanos y hermanas, por el Espíritu Santo. Conocemos ya lo que significa este Espíritu Santo que el Padre envía en nombre del Hijo, hermanos y hermanas, con sus dones para confirmarnos en la fe y en la misma vez para darnos un valor increíble. Y la iglesia va construyéndose en ese sentido.
Hay crecimiento, hay Espíritu Santo, hay temor de Dios, y lo que vemos también hoy en la primera lectura son dos grandes signos por parte de Pedro, que va haciendo la obra milagrosa con signos y señales. Y hoy tenemos en esta proclamación de la palabra en Hechos de los Apóstoles la curación de un paralítico que recupera el caminar luego de estar 8 años paralítico, y también la resucitación de una mujer que había muerto. O sea que Pedro hace caminar a un paralítico en el nombre de Dios, y una persona que había fallecido recupera la vida en el nombre también de Jesús el Señor. Y es bueno ver cómo Pedro en estos milagros, en estas señales, dice: el Señor te levanta. O sea, el Señor te hace caminar, no es en el nombre de Pedro. Pero estos milagros, hermanos y hermanas, y estas señales, ¿por qué ocurren y qué significan para una iglesia que está creciendo, que está en el temor de Dios y que están animados por el Espíritu Santo? Pues estos milagros, hermanos y hermanas, lo que hacen es hacer progresar la acogida del mensaje divino. Ese es el propósito que tienen, ¿no? Para que acojan las personas el mensaje divino, y va progresando y va creciendo. Y eso es importante para nosotros verlo, hermanos y hermanas. Esto no es un espectáculo, esto no es un show, esto no es de curanderos y de hacedores de milagros buscando popularidad y atrayendo gente hacia su propia persona, o buscando el culto y el rito hacia su propia persona, o llamar la atención, hacer centro de atención a su propia persona. No, hermanos y hermanas, nadie puede convocar una asamblea o un pueblo para que venga a dar un show de los milagros de Cristo y aquí se va a sanar todo el mundo. Ese no es el propósito. El propósito del milagro y de la señal, cuando ocurren, es para hacer progresar la acogida del mensaje. Por eso esta lectura de Hechos de los Apóstoles nos dice que empezó a crecer la conversión, empezó a crecer los creyentes, y se iba multiplicando la fe, porque la gente iba aceptando que había verdad en el mensaje, y así va progresando todo esto. O sea que la iglesia naciente en Pentecostés de Jerusalén se va moviendo, y cuando hablamos de Judea, ahí está Jerusalén, y se sube hasta Samaria, que está a mitad de camino, y se sigue propagando y llega hasta Galilea, donde está Nazaret, donde Cristo se crió. O sea que va subiendo y va agarrando un crecimiento enorme. O sea que la misma diáspora o la misma persecución lo que provoca es una gran bendición de propagar la fe en Cristo Jesús y en todo lo que nos ha dicho Jesús en el nombre del Padre. Así que de la primera lectura aprendemos eso, hermanos y hermanas, en el espíritu que estamos nosotros de vivir un discipulado conforme a la voluntad de Dios, y de que al hacer la voluntad de Dios, las cosas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Vamos a crecer como cristianos animados por el Espíritu Santo, y vamos a crecer también teniendo un respeto y una reverencia especial que la palabra de Dios llama temor, pero que hay que entender como una reverencia. Y así se construye la iglesia, así se construye el propósito del Señor en nuestras vidas, así se responde a la llamada y a la propuesta que Dios nos hace. Y no lo veamos solamente en términos de la iglesia universal, vamos a verlo también en términos de que tu iglesia doméstica, y yo estoy haciendo referencia aquí en muchas ocasiones a la iglesia doméstica porque no la podemos dejar aparte, porque no la podemos olvidar. La iglesia doméstica de papá, de mamá, de los hijos, esa iglesia doméstica del hogar, donde tiene que estar presente también Cristo, hermanos y hermanas, debe crecer animada en el Espíritu Santo, debe crecer construyéndose la iglesia doméstica del hogar viva en el sentido de reverencia al Dios del cielo y de temor, hermanos y hermanas, al Señor del cielo, con un respeto especial hacia las cosas de Dios, y que abunde esa paz que solamente Dios nos puede dar. Así que ahí dejamos eso como parte de la primera parte de lo que estamos diciendo hoy. Acuérdate que estamos hablando de qué, de que tenemos que crecer animados por el Espíritu Santo, la primera lectura. Y la segunda lectura, porque el Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el que da vida, y eso es lo que dice Jesucristo en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, en el capítulo 6, versículos 60 al 69. Este capítulo, lo hemos dicho ya, lo hemos estado discutiendo toda esta semana, es el Evangelio de Jesucristo proclamándose: yo soy el pan de vida.
Y el sermón, hermanos y hermanas, o el discurso sobre yo soy el pan de vida, que viene luego de haberse multiplicado los panes y los peces, y luego del debate en términos del pan recibido del cielo como maná y el pan que ofrece Cristo, que discutimos ayer claramente, y si no viste ese video, pues te hago referencia a que lo busques, que está ahí. Ayer abundamos sobre eso. Pero el sermón, la explicación, el discurso, la propuesta de Jesucristo como pan de vida, el que come mi carne y el que bebe mi sangre tendrá vida eterna y no morirá, hermanos y hermanas, terminó en una lamentable división. Hubo una crisis de parte de los discípulos, y esto es bueno leerlo y esto es bueno tenerlo en mente, hermanos y hermanas, porque a veces pensamos que como era Cristo el que estaba predicando y como era Cristo el que estaba hablando, hermanos y hermanas, nunca le lanzaron piedra o nunca lo fueron a coger para agarrarlo y acabar con él. O sea, Cristo tuvo unas confrontaciones bien serias por las propuestas que hacía, por las llamadas que hacía, esperando una respuesta de parte de la gente para que creyeran. Y este es uno de esos casos. Posiblemente, hermanos y hermanas, no entendió aquel pueblo lo que significaba comer mi carne y beber mi sangre. Son judíos y son personas que están conociendo la fe por palabra de parte de Jesucristo el Señor. Y en algún momento pudieron haber pensado, ¿verdad? Eso no está escrito ahí, pero podríamos pensar que dentro de la limitación mental que ellos tenían en el conocimiento de lo que Cristo estaba haciendo y la propuesta cristiana de Cristo, pudieron haber interpretado que eso de comer carne era que Cristo o se iba a morir y tenemos que comernos a este hombre, o tenemos que beber de su sangre cuando le corten algo, o va a estar cortándose en pedazos la carne y dándonos su carne y dándonos la sangre en algún vaso para tomarla. Yo creo que pudieron haber pensado eso, porque dice el Evangelio, hermanos y hermanas, que de repente ellos dicen: lo que nos propones, o sea, a Cristo, lo que tú nos estás proponiendo es muy duro. Y no se puede escuchar. Y hasta Cristo les pregunta, están escandalizados con lo que he dicho. Claro, hermanos y hermanas, nosotros ya conocemos el misterio de la Eucaristía y el cuerpo y la sangre de Cristo, como decíamos ayer. Y la Eucaristía como cuerpo, hermanos y hermanas, y sangre, es el cuerpo y la sangre del resucitado. Así lo entendemos nosotros hoy. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre del resucitado. Y para que eso ocurra y esa transformación se dé y que eso actúe, el Espíritu Santo es el que lo hace. El Espíritu Santo es el que se encarga de que ese pan se convierta en el cuerpo de Cristo, ese vino se convierta en la sangre de Cristo por el misterio de la transubstanciación. Eso, pues, hermanos y hermanas, eso está en términos de que es terreno de Dios y uno no puede entrar en eso. Pero lo importante que tú y yo tenemos que captar es que lo que Cristo estaba tratando de decirle, que ellos no entendían, era que la Eucaristía, el cuerpo que él ofrecía y la sangre que él ofrecía, ese cuerpo y esa sangre es el del Cristo resucitado de entre los muertos. Y el Espíritu Santo se ocupará de transformar y de hacer actuar esa realidad en aquel que lo coma y lo beba para la salvación y para no tener muerte. Pero, hermanos y hermanas, en aquel momento estamos hablando de personas que ya lo seguían. Estamos hablando de personas que eran discípulos. Y entonces un grupo, hermanos y hermanas, al encontrar que lo que Jesús decía era muy duro y no se podía escuchar y que les escandalizaban, decidieron, hermanos y hermanas, irse. Y algunos discípulos, hermanos y hermanas, se separaron del grupo, lamentablemente. Y la palabra dice, muchos de ellos se fueron. Y hermanos y hermanas, ¿qué podemos hacer? Aquí ocurre una segunda parte que es preciosa, hermanos y hermanas, y Cristo es capaz de decirle a ellos que el Espíritu es el que da vida. Las palabras de Jesús son espíritu y vida. El Espíritu es el que da la vida. Y las palabras de Jesús son espíritu y vida. Y esto vamos a meterlo dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro espíritu, hermanos y hermanas. ¿Por qué? ¿Y por qué le digo yo esto? Porque cuando Cristo ve que algunos discípulos se van,
mira a los apóstoles. Hay diferencia entre discípulos y apóstoles. Los apóstoles son los 12. Los discípulos son otros discípulos que se acercaban y estaban delante de Cristo, creían y lo seguían. Pero no eran necesariamente los apóstoles. Y cuando Cristo ve que un gran número de discípulos deciden irse porque sus palabras les resultan un escándalo, mira a los 12 y les dice: ¿y ustedes también se van? ¿Y ustedes también se van? Y Pedro responde en nombre de todo el grupo, y ya usted sabe esta frase que es famosísima: ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos? Y es tener presente, hermanos y hermanas, lo que dice Pablo, lo que dice Pedro es totalmente cierto. ¿A dónde iremos si nos vamos de la iglesia? Si donde estamos creciendo, hermanos y hermanas, animados por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la vida, si las palabras de Jesús son espíritu y vida, si la Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Cristo resucitado, que el Espíritu Santo se ocupa de hacer esa realidad y esa presencia real de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, hermanos y hermanas, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Y sabe lo que pasa aquí? Para ponerlo en un término que lo podamos entender, hay personas, hermanos y hermanas, que les da miedo y no quieren dar el paso hacia la propuesta de Cristo. Y por lo tanto, como estos discípulos que se fueron, caen en crisis cuando escuchan las palabras duras del Señor y cuando no quieren escuchar lo que Cristo dice. Cuando les es muy fuerte lo que Cristo dice, hermanos y hermanas, caen en crisis muchos creyentes y están dispuestos a no dar el paso, o sea, no dan el paso. A veces nos cae agua, hermanos y hermanas, en el sermón del sacerdote el domingo, ¿verdad? Y dicen la gente que había que entrar a la iglesia con la sombrilla porque estaba lloviendo fuertemente, ¿no? Y a veces al que pues le caiga el sayo, que se lo ponga, dicen por ahí. Hermanos y hermanas, no hay razón para irse. ¿Y a dónde vamos a ir nosotros? Cuando en algún sentido me da miedo el Evangelio. El Evangelio y lo que exige el Evangelio y poner las manos en los duros trabajos del Evangelio no le tiene que dar miedo a nadie, ni escandalizar a nadie, ni encontrarlo duro, ni decir que no se puede escuchar. Algunas personas creen que para ser cristianos lo que tenemos que hacer es cumplir algunos ritos. Y cuando se nos dice que la vida cristiana y el ser católico, hermanos y hermanas, es mucho más que cumplir unos ritos, y que hay que poner las manos en el Evangelio y en el trabajo duro del Evangelio, ahí es que muchos quitan las manos del arado y ahí es que muchos se zafan y se van. Y en nuestra iglesia eso ocurre con frecuencia, ha ocurrido en la iglesia universal, en grandes cismas y separaciones por algunas creencias, por algunos dogmas. Ha habido separación, como los episcopales que se separaron de los católicos cuando Enrique VIII, porque Enrique VIII estaba casado y quería casarse con una persona que para estar casado por la iglesia no podía casarse con otra persona, porque estaría cometiendo, después del divorcio, estaría cometiendo un adulterio. Y entonces mandó a anular su caso ante el Papa y encontraron que su caso no tenía nulidad. Y Enrique VIII, en venganza, hermanos y hermanas, entonces se fue de la Iglesia Católica con toda la Iglesia de Inglaterra, Enrique VIII, porque no le anularon el matrimonio que él quería que fuera declarado nulo para casarse con otra mujer. Y entonces surge la Iglesia Episcopal o la Iglesia Anglicana, que prácticamente el fundamento es que no creen en la persona del Papa como sucesor de Pedro, y para ellos el líder máximo de su iglesia es el obispo de Canterbury en Inglaterra. Pues ha habido esos sigmas, hermanos y hermanas, de personas que se van por ciertas dificultades, por cosas que a veces, pues, hermanos y hermanas, no tienen que ver ni con la creencia en Dios, sino por algunos procesos. Y esto lo estamos viendo, no solo, por eso te digo, no solamente a este nivel grande, a veces lo vemos a nivel parroquial, a veces lo vemos a nivel de diócesis, a veces lo vemos a nivel de provincias eclesiásticas,
y tenemos que tener cuidado. Hasta en la misma comunidad habrá gente que, hermanos y hermanas, se creen que esto es cuestión de cumplir como un rito y no me pidas y no me exijas más y no me pidas más entrega y no me pidas que me envuelva más porque yo no estoy dispuesto. Están en la Iglesia Católica bajo el esfuerzo mínimo de la vida cristiana, hermanos y hermanas, y así pretenden creer y seguir a Cristo. Con esto hay que tener mucho cuidado. La iglesia, hermanos y hermanas, es una institución en la tierra y tiene hombres y mujeres de la tierra en su composición. Por eso decimos que la iglesia es santa y a la misma vez es pecadora. La iglesia tiene una parte divina en lo que viene de Dios y tiene una parte humana en lo que viene del ser humano, y como viene de lo humano, hay una parte imperfecta dentro de la iglesia y hay una parte pecaminosa dentro de la iglesia, y esas dos realidades abundan o están las dos integradas en nuestra iglesia. O sea, la iglesia por ser una institución divina goza de la perfección de Dios, y por ser una institución del hombre pues también tiene los defectos del ser humano. Y uno podrá tener problemas, hermanos y hermanas, con la institución humana, pero no necesariamente tiene que tener problemas con la institución divina. Y no es motivo para irse, y no es motivo para empacar y tener que decir, pues me voy de la Iglesia Católica. Es por varias razones que se va la gente, hermanos y hermanas, pero cuando tú vienes a examinar por qué alguna gente se va y a dónde van, porque se creen que esto es cuestión de cumplir con un rito y ya está. A veces no se va la gente de la Iglesia Católica porque fueron convencidos a pertenecer y a integrarse a otra comunidad religiosa. O sea que muchas veces los católicos se van no por convicción de fe a otra iglesia, sino por problemas internos, por bochinche, por chisme, por malentendidos, hermanos y hermanas, que hay entre los seres humanos, por el esfuerzo mínimo, por no querer cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuántos católicos no se han ido de la Iglesia Católica porque no presentan unos padrinos y unas madrinas para bautismo que no llenan los requisitos, hermanos y hermanas? Y entonces, pues me voy. ¿Cuántas personas no se han ido de la Iglesia Católica porque al no cumplir con ciertos requisitos no puede darse la boda el día en que ellos quieren o bajo las premisas que ellos quieren, y se nos van? Entonces me voy a casar con los evangélicos, que no tiene tanto papeleo. Me voy a casar con los evangélicos porque no hay que ir a ningún taller prematrimonial, no hay que tener pareja acogedora, y allí con tantos chavos me casan y se acabó. Bueno, tú lo que estás buscando es un show religioso, tú lo que estás buscando es un espectáculo religioso, ¿ves? Mero cumplimiento del rito, pero no quieres cumplir con ¿qué? Con la fe, que es mucho más profunda. La selección de un padrino y una madrina en la Iglesia Católica, hermanos y hermanas, es un padre en la fe y es una madre en la fe. Un padrino y una madrina apadrinan. Mal dicho cuando ellos dicen, yo bauticé a mi ahijado. Usted no ha bautizado a nadie de la Iglesia Católica. El que bautiza es el sacerdote, y algunos laicos en ciertos casos pueden bautizar, pero el que bautiza es el sacerdote. Usted lo que ha hecho es apadrinar, amadrinar. Y apadrinar quiere decir que usted va a hacer que un apoyo espiritual en la iniciación cristiana de ese hijo. Y si los padres no pueden ir a misa con el niño, usted lleva a ese ahijado a la iglesia. Usted va a procurar que ese ahijado vaya a primera comunión y coja la catequesis. Usted va a procurar que ese ahijado se confiese. Usted va a procurar que ese ahijado, pues hermanos y hermanas, agarre el sacramento de la confirmación. Y el día que se case, pues que se pueda casar porque por la Iglesia Católica. Ese padrino y esa madrina de bautismo, se supone que el de bautismo se convierte en el padrino y la madrina de confirmación también. Y el padrino y la madrina de bautismo y el padrino y la madrina de confirmación, que sea el padrino y la madrina de la boda, porque eso es que un apostolado, es una misión, requiere entrega, es parte de la fe, es parte de la evangelización, es parte del apostolado. Ese es prácticamente, hermanos y hermanas, la vocación de un padrino o una madrina. No es cuestión de presentarse un domingo y estar en la iglesia y representar la fe del infante, y después de eso me desaparezco y después me vienen a decir, mire, este es tu ahijado. De verdad que ese es mi ahijado. ¿Qué edad tiene? Tiene 25 años. ¡Wow! No lo veía desde que se bautizó. ¿Eso usted cree que es un apostolado de padrino y madrina? Y algunos, pues, como no ven eso, y uno le dice, tienes que hacer esto para que esos padrinos puedan lograr ser padrinos. Pues yo no voy a hacer eso, es demasiado complicado, yo me voy. Y se van, entonces se bautizan en otro lugar. Pero no sé si te estás dando cuenta de lo que estoy diciendo.
A veces estas situaciones, hermanos y hermanas, pueden llegar a un extremo que nos damos cuenta de que es por bochinche, por no entender, porque le tienen miedo a los trabajos duros del Evangelio, al testimonio del Evangelio, a los que el Evangelio nos llama, hermanos y hermanas, y quieren reducir esto a cumplir meros ritos. Eso es como el que entra a misa, hermanos y hermanas, y llega cuando el cura está predicando, cuando el sacerdote está predicando, y entonces comulga y luego se va antes de la bendición de la misa. O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cómo vas a reducir la misa, a llegar cuando están dando el sermón y a irte antes de que den la bendición? Y te atreves a comulgar. Estos son los cuestionamientos. Viene alguien y se lo dice, viene alguien y le dice, mira, ven acá, te queremos corregir lo que tú estás haciendo. Te hemos visto con frecuencia llegar casi en el sermón, comulgar y te va. Está en peligro tu salvación. Me van a regañar a mí, que es que yo no tengo tiempo, que yo salgo tarde, que pasa esto y lo otro, todos los domingos. Pues estas son las cosas, hermanos y hermanas, ¿no? Cuando se trata de poner las cosas en orden y en su sitio, surgen unos malos entendidos, pero cuando nos damos cuenta es que hay un miedo a cumplir con las exigencias de nuestro Dios y de nuestro Señor. O sea, vamos a prestar atención a todas estas cosas. A veces también se nos van de la iglesia, hermanos y hermanas, porque ha habido una actividad de parte de otras iglesias cristianas un poquito más acogedoras que nosotros. Yo conozco personas que pueden haberse ido de la iglesia católica no por convicción, pero porque aquella iglesia evangélica estuvo presente en mi necesidad. No me faltaron, llegaron a casa, me ayudaron en la situación que yo estaba, me echaron para adelante, vino hasta el pastor. Y son quejas válidas, hermanos y hermanas. Y hay gente que no se van por convicción, pero más tarde agarran la convicción en la fe. ¿Por qué? Porque me dieron los servicios. Yo conozco casos de personas que se han ido de la iglesia católica porque ha habido una presencia de acogida, de sostener, de ayudar, de consolar, de visitar, de estar en el momento de la desgracia más eficaz que tal vez nosotros. A veces nosotros dependemos de que el cura vaya a la funeraria a hablar y nadie coge un católico no coge la Biblia. Si el cura llegó tarde o el cura no aparece y se queda muerto en la capilla ardiente porque nadie puede hacer nada, hay como 50 católicos y ninguno puede coger la palabra de Dios, ninguno puede hablar, ninguno puede tocar un instrumento, ninguno puede cantar. Y entonces, estas son las cosas que hay que ver. Y a veces cuando hay esos fallos, una familia se siente dolida y es muy probable que una familia encuentre que hay como un deber o un compromiso de cumplir con alguien que vino a rescatarme cuando yo estuve en una desgracia. Y nos pasa en la funeraria, nos pasa en los hospitales, nos pasa en las cárceles cuando no hay visitas de la iglesia católica, pero hay visitas de otra fe. Y empieza a crecer que la multitud de aquellos que se van por el testimonio que han recibido, no convencidos totalmente, pero cuando llegan a esos círculos de esas iglesias empiezan a generar algún tipo de conversión y de convicción en la fe. O sea que esto nos tiene que llamar la atención. La pregunta es ¿a dónde vamos? Porque también, como dice Pedro, ¿no? ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Hay quien se ha ido de la iglesia católica, hermanos y hermanas, y lamentablemente lo que ha caído es en el espiritismo, o lamentablemente ha caído en la santería, o ha caído en el budismo, o ha caído en la nueva era, en el New Age. Y a dónde se han ido, o se han ido a creer, hermanos y hermanas, en iglesias o en religiones que después de muerto no creen en la resurrección, pero creen en la reencarnación y van a esperar que el alma pues o el espíritu se meta en una vaca o en un toro o en un gallo y yo no sé qué más. A eso es que han ido a parar. ¿A dónde iremos? ¿No? ¿Qué situación es esta? O sea, yo he visto gente salir de la iglesia, hermanos y hermanas, con salud y volver y regresar con enfermedad. Yo he visto gente salir de la iglesia católica casados, irse, y los he visto regresar divorciados. Yo he visto gente salir de la iglesia caminando, hermanos y hermanas, y lo he visto regresar en silla de rueda tras un accidente fatal por, lamentablemente, los vicios que encontraron en el mundo. Y he visto gente con vida salir de nuestra iglesia, irse y regresar en un ataúd
para un servicio fúnebre. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esto nos pone a pensar a todos nosotros, hermanos, hermanas, firmemente en nuestra fe. Vamos a crecer todo el tiempo en el nombre de Dios, animados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da la vida, hermanos y hermanas. Cristo posee palabras de vida, de espíritu y vida. Esa es nuestra fe. El Espíritu es el que da la vida. No tengamos miedo a los duros trabajos del Evangelio. No simplifiquemos las cosas de la iglesia en un cumplimiento corto y particular del rito. Si tenemos problemas con el hermano, no hay que irse de la iglesia católica. Si tenemos problemas con el grupo apostólico, no hay que irse de la iglesia católica. Si tenemos problemas con el sacerdote de la parroquia, con la hermana religiosa de la parroquia, con el obispo, no tenemos que irnos de la iglesia católica, porque esa es la institución humana. Usted no tiene problemas con Dios. Usted no tiene problemas de creer en Dios, de que Cristo fundó esta iglesia, de que es la del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del Dios Padre, de Santa María Virgen, de la comunión de los santos, hermanos y hermanas. Eso está ahí. Ese no es el problema, eso no es lo que se está retando. En muchos problemas y dificultades el reto es la institución humana. Usted puede tener problemas con el humano cristiano católico, pero no con Dios. Y por eso usted no se va. Porque usted tiene que creer en su iglesia. Si por tantos años usted ha profesado la fe en la iglesia católica, quédese en ella. No hay motivo. Si usted tiene problemas o si le ha pasado algo, si se divorció y no puede comulgar, hermanos y hermanas, quédese en la iglesia católica. Si no le aceptaron los padrinos del bautismo, quédese en la iglesia católica. Tenemos una situación que resolver, no un problema. Tenemos una situación que resolver que tiene solución y no es con Dios el problema. Y no es problema de si Cristo fundó la iglesia o no la fundó, o si está en la iglesia o no la es. Ese no es nuestro problema. Es un problema humano de la conducta, de la interrelación. No te vayas. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Escucha eso. Quédate en tu iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de la verdad. En el nombre de Dios. Así que esa es nuestra fe, hermanos y hermanas, y siéntete orgulloso de eso. Todo tiene solución. Y el que cree permanece firme en lo que cree por el resto de su vida y más en nuestra iglesia católica. Dios Padre, al invocar su nombre, te santifique, hermanos y hermanas, con su gracia y se haga presente con su obra y su presencia eterna en tu vida. El Hijo de Dios, cuando invoques su nombre, la salvación caiga sobre ti, salvación de bendición para ti y tu familia, y que el Espíritu Santo te dé soplo de vida para que renueves esos dones llenos de frutos que son en abundancia para todos aquellos que creen en Él, y que la intercesión de la Virgen María, sobre todo en este mes de mayo, mes de la Virgen María, esa intercesión esté siempre con nosotros a nuestro favor y a favor de los tuyos. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos, y nosotros nos vemos mañana inaugurando el cuarto domingo del tiempo de Pascua, donde Jesús se presenta como la gran puerta para entrar a la vida. Nos vemos mañana.